Saludamos a esta hora a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia. Doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Doctora Marta Lucía, ¿qué pasó en las últimas horas? ¿Por qué Rusia arremete contra nuestro país en este escenario? ¿Qué es lo que está buscando Rusia? No, Luis Carlos, pues es perfectamente obvio. Cuando Rusia tiene los ojos de toda la comunidad internacional encima, pendientes de ver de qué manera se logra frenar realmente ese genocidio que de verdad está sucediendo en Ucrania, pues entonces se encuentran en Colombia como una salida de escape a ver si salen a criticar a Colombia y a cuestionar a Colombia por temas que además a todos nosotros nos preocupan, por supuesto, las muertes de líderes en Colombia, nos preocupa por supuesto que haya paz en nuestro país, nos criticó, como usted lo oyó, el embajador ruso por cosas que sabemos que a todos los colombianos y especialmente al gobierno le preocupa y estamos trabajando por corregir, como es justamente el tema de la droga, el crecimiento de los activos ilícitos que hubo en Colombia durante el proceso de negociación con las FARC está produciendo violencia en Colombia porque siempre la droga ha producido violencia y estamos justamente tratando de lograr que todo esto se revierta, reducir la violencia, reducir la coca, asegurar que haya garantías de vida para todos los desmovilizados de las FARC y Sí. para todos los líderes sociales en nuestro país. Pero realmente eso no es más que un distractor lo que hizo el embajador ruso, pero yo no quisiera de pronto, Luis Carlos, concentrarnos en unas descalificaciones totalmente carentes de fundamento, porque pues el embajador ruso allí dijo entonces que en 8 años no ha ocurrido nada. Primero, el acuerdo se firmó hace 5 años, entró en vigencia hace 5 años. Luego no nos puede exigir pues que nosotros hayamos hecho lo que se debía hacer en 8 años. Segundo, este gobierno lleva 4 años de los 5 años. Y en estos 4 años lo que hizo fue asignarle presupuesto, crear una institucionalidad, crear unos planes de desarrollo con enfoque territorial en los territorios PEDET, poner en marcha una serie de programas para incorporar a todos los Sí. desmovilizados con oportunidades reales. Y ahí el presidente dio ayer las cifras. Entonces, que mientras que el embajador ruso dice cosas que no son ciertas para descalificar a Colombia, lo que vimos fue una cierre de filas de verdad de todos los miembros del Consejo de Seguridad, respaldando a Colombia, respaldando el acuerdo, la implementación del acuerdo que se ha hecho en el gobierno del presidente Duque. Fíjese que Carlos Ruiz, que es el enviado especial del secretario general, él dijo que reconocía no solamente al presidente, sino todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno y el pueblo de Colombia para poder implementar este acuerdo y avanzar hacia la paz, y que los esfuerzos que se han hecho han dado resultados concretos, que siempre obviamente tenemos que seguir mejorando, esto tiene que seguir Sí. avanzando, sobre todo en la presencia del Estado en muchos lugares del Doctora territorio Marta Lucía, donde sabemos que permítame hay interrumpirla casos de porque hay violencia muy muchos preocupantes, pero temas que tenemos todos, que el tocar esta secretario, el mañana. enviado del secretario de Naciones Unidas, los embajadores de Reino Unido, de Estados Unidos, los embajadores de México, que fue además súper elocuente también en su intervención, el de Brasil, el de Emiratos Árabes, el embajador de Albania, el de Irlanda, todos cerraron filas Doctora Marta realmente Lucía, apoyando contundentemente a Colombia. La intervención del embajador de la India fue también de un gran calado, con mucha profundidad, con hechos, con datos, dando un apoyo a lo que ha sido el avance de la implementación de este acuerdo. Yo creo que uno tiene también que concentrarse en todas las cosas positivas que ha doctora habido Marta durante este Lucía, viaje del presidente y ayer en el Consejo de Seguridad. doctora Marta Lucía, ¿me escucha? Sí, ya le estoy oyendo. Es que hay Muchas como un gracias. ruido Es que porque pues no sé, hay acá hay está mucho muy ruido, lejos. sí señora. Doctora Marta Lucía, ¿cuál es la intencionalidad política rusa en Colombia? ¿Qué es lo que estamos viendo en Colombia hoy por hoy? No, pues nosotros sabemos que acá hay una intencionalidad política en el mundo entero porque toda esta situación geopolítica se ha vuelto muy difícil en los últimos años. Sabemos obviamente que Rusia hace parte de ese grupo de países mínimos, pero hace parte de ese grupo de países que han venido apoyando a Nicolás Maduro, la dictadura de Maduro, que han estado haciendo negocios, que tienen obviamente toda clase de actividades en Venezuela. Entonces, pues para nosotros es claro que ellos están en la línea
del gobierno al que han del Estado, digamos, dictadura a la que ellos han apoyado, que es la de Maduro. No obstante, Colombia es un país que ha buscado siempre tener las mejores relaciones diplomáticas con todos los países. Hemos tenido relaciones diplomáticas con Rusia, pero también obviamente les hemos hablado a ellos con mucha claridad y firmeza, como lo hicimos en la reunión que tuve con el embajador ruso hace 2 meses en mi oficina, con el ministro de la Defensa, para decirle que Colombia de ninguna manera aceptará ningún tipo de riesgo en su seguridad y en la estabilidad regional por cuenta de la venta de armas que ha tenido Rusia a Venezuela. Pero yo creo que la relación bilateral de Rusia con Venezuela, pues simplemente nosotros la tenemos en observación y Colombia tiene muy claro que pues cualquier riesgo que se derive de su presencia en Venezuela, pues tenemos que trabajar inmediatamente y conjurar, y es lo que se ha venido haciendo, Luis Carlos. Nosotros tenemos Los que lograr rusos, realmente que esa relación de Rusia con Venezuela no se convierta de ninguna manera en un factor de inestabilidad en nuestra región. doctora Marta Lucía, ¿los rusos tienen intención en afectar las elecciones en Colombia? Pues Luis Carlos, eso no lo puedo decir yo, eso lo tienen que decir las autoridades de investigación, lo tiene que decir el fiscal general de la nación. Yo creo que pues ahí todo un dispositivo para hacer el trabajo necesario en materia de ciberseguridad, de vigilar obviamente que haya todos los controles para que de ninguna manera pueda haber un ataque tecnológico a Colombia que pueda afectar las elecciones, o también hay unas investigaciones de la fiscalía sobre todo la entrada de dineros que ha habido durante los últimos meses, pero eso lo puede calificar la Fiscalía. Yo lo que tengo que decir simplemente es que nosotros mantendremos nuestra voz permanentemente en la comunidad internacional para exigir que haya el más absoluto respeto por el proceso electoral de Colombia que se avecina, pero también obviamente por la autonomía y por la integridad y por la soberanía de nuestro país. Pero por otro lado, también creo que el tema del control electoral, pues también le corresponde a las autoridades colombianas, y en esa materia, pues acá obviamente a todos les corresponde hacer el trabajo para prevenir cualquier riesgo que haya en materia electoral con las elecciones que se avecinan. Nosotros no podemos dejar que haya ninguna interferencia de ningún país o de ningunos intereses ajenos a los de Colombia por fortalecer su democracia, que debe ser Doctora Marta el Lucía. interés de todos los que participan en este proceso electoral. Doctora Marta Lucía, buenos días. La saluda Juan Lozano. Después de esto que oímos ayer del embajador ruso en Naciones Unidas, que parecía como un discurso de la oposición en Colombia, después de su reunión con él a la que ha hecho referencia, lo que hemos visto son hechos que inquietan más. Aparece toda la captura de este señor que estaba en el pitufeo, hay nuevas preocupaciones sobre ciberataques. ¿Qué sigue en el manejo de las relaciones bilaterales Colombia-Rusia? ¿Qué va a pasar cuando ustedes regresen a Bogotá en los próximos días frente a la sede diplomática de Moscú en Bogotá? ¿Cómo se van a manejar esas relaciones? Buenos días, doctor Juan. Pues la verdad nosotros, como he dicho, la relación diplomática con Rusia la tenemos, pero la tenemos también en una conversación de mucha firmeza de parte nuestra. De hecho, también quiero contarle que yo tuve una reunión con todos los miembros del Consejo de Seguridad el viernes pasado, en una reunión que tuvimos en la Cancillería precisamente para entregarles el documento que sustenta todas las cifras, que sustenta toda la presentación que el presidente Duque iba a hacer ayer en el Consejo de Seguridad. Y en esa reunión precisamente también, delante de todos los embajadores, tuve la oportunidad de decirle al embajador ruso que para Colombia es absolutamente indispensable que quienes están en Colombia, que quienes realmente tengan una relación diplomática con Colombia, entiendan que nuestro gobierno, como todos los gobiernos de Colombia, tienen la obligación siempre de defender su soberanía, pero también sobre todo que entienda que aquí los gobiernos han trabajado para mejorar toda la situación en materia de derechos humanos, pero tenemos un país en donde desafortunadamente el deterioro viene de la mano con el negocio de la coca. Y le dije a él precisamente
la contradicción que había de alguna manera de estar hablando algunos de derechos humanos y al mismo tiempo entonces estimulando y aplaudiendo el régimen de Maduro, que no solamente es violador de los derechos humanos, sino que está realmente protegiendo todo el negocio de la coca y la Sí. actividad de los grupos terroristas desde Venezuela para hacerle daño a Colombia. Entonces es una relación en donde tenemos el carácter y la firmeza para decir lo que se le debe decir. Ahora, las investigaciones judiciales no me corresponden a mí, le corresponden a la Fiscalía y nosotros estaremos atentos al resultado de todas las investigaciones que esté haciendo la Fiscalía. Si llegara a haber alguna realmente pronunciamiento de la Fiscalía sobre presencia de Sí. algún diplomático o funcionario ruso en alguna actividad ilegal, pues obviamente procederíamos de acuerdo con lo que se acuerde con el presidente de la República. Pero por lo pronto, en la comunicación diplomática hemos tenido carácter, firmeza y hemos hablado muy directamente y en lo que tenga que hacer la Fiscalía estaremos atentos a sus pronunciamientos. Señora vicepresidenta, le pregunto a Santiago Ángel, pero es que ese escalamiento de la relación diplomática al punto de lo que sucedió ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo habíamos visto nunca. ¿Qué significa puntualmente en términos diplomáticos para Colombia esa confrontación permanente con Rusia? Porque no solamente ha sido el choque de palabras, sino ayer estábamos comentándolo, capturaron a un ciudadano colombiano en Rusia por unos supuestos cargos de noticias falsas y no hay claridad sobre eso. En Colombia fue enviado a la cárcel otro ciudadano ruso por estafas a casas de apuestas y por supuestamente desestabilizar a Colombia, y todo eso con el contexto de Venezuela. ¿Eso no significa un riesgo para Colombia? Santiago, buenos días y aprovecho para felicitarlo por esas investigaciones tan serias, tan profundas que ha venido haciendo. Por supuesto, Santiago, todo lo que signifique un riesgo para Colombia, estamos en la obligación nosotros de prevenirlo, de enfrentarlo, de denunciarlo, de evidenciarlo internacionalmente y eso es lo que hacemos permanentemente. Ahora, digamos que el caso de las investigaciones que corresponden o bien por un ruso que esté en Colombia y que esté dedicado a hacer actividades ilegales y le estaba investigando la fiscalía, todo esto pues uno también tiene que mirarlo dentro de su individualidad, si son casos individuales, pero también tiene que conectarlo con otros casos porque aquí no podemos de ninguna manera tener un estado ingenuo frente a ningún tipo de amenaza, pero por eso yo insisto, las investigaciones que haya y que esté haciendo el fiscal, esperamos nosotros que él tenga pronunciamientos, que sean pronunciamientos oportunos, ahí hemos visto a la Fiscalía realmente haciendo muchas investigaciones con la celeridad, con la dedicación, y cualquier pronunciamiento de la Fiscalía pues inmediatamente también nos dará más elementos de juicio para ver si tenemos que tomar medidas adicionales desde la relación diplomática. Pero por supuesto también nosotros tenemos que entender que esto de ayer pues es un foro político de política internacional, donde en el Consejo de Seguridad pues el embajador ruso viene recibiendo toda clase de críticas y ataques todos los días por la violación monstruosa de los derechos humanos que está ocurriendo en Ucrania, por lo que es ese genocidio, por la destrucción deliberada de todo un país. Esos son los ataques que le está recibiendo. Entonces, pues él ve a Colombia respaldada por todos los demás países, apoyada por todos los demás países, y entonces, pues esta andanada contra Colombia es también de Sí. alguna manera una forma de querer distraer la atención de los demás países y de descargarse de las presiones que han ido recibiendo. Pero repito, yo creo que ahí lo importante es que el presidente Duque pudo desvirtuar una por una de las acusaciones falsas que hizo el embajador, porque además mezcló realmente hechos, mezcló medias verdades. Dijo que en Colombia no había nada en Sí. materia de reforma rural, cosas de ese estilo que son totalmente falsas y el presidente se las desvirtuó. Nosotros en la relación Sí. diplomática tomaremos medidas en la medida también en que vayamos conociendo si hay evidencias y si hay información de la Fiscalía que nos dé alguna evidencia sobre decisiones que debamos tomar en el nivel diplomático, las tomaremos. Por lo pronto, a la crítica infundada del embajador ruso ayer, el presidente de la República respondió con toda la contundencia en el escenario que tocaba y con una cosa importante, ni siquiera esa intervención del embajador ruso ayer destruyó el consenso que hay en el Consejo de Seguridad. Seguimos teniendo un consenso de todo el Consejo de Seguridad apoyando los Sí. esfuerzos de Colombia ante la paz y apoyando que ha habido avances de Colombia, porque la
posición de un embajador ayer de ninguna manera ha roto ese consenso. Él dio una serie de opiniones, pero ni siquiera él dijo que se le debía Doctora retirar Marta el Lucía. apoyo a Colombia ni nada por el estilo. Doctora Marta Lucía, buenos días, le saluda Fernando Quijano. El comercio entre Colombia y Rusia, que ha venido subiendo y que alcanzó el año pasado unos 200 millones de dólares, que les vendemos flores, café, especialmente carne, aguacates, no se podría ver afectado, ya casi son 200 millones de dólares, con este tira y afloje diplomático que se ha presentado ayer en Nueva York. Doctor Fernando, buenos días. Yo realmente creo que ese comercio, como usted bien dice, ha venido creciendo, es un esfuerzo significativo, pero también tengo que decir, ningún comercio justificaría que en un momento determinado, si Colombia llegara a tener evidencias de que hay alguna injerencia rusa de alguna manera en el proceso electoral colombiano, nosotros tendríamos que proceder con medidas ya más severas desde el punto de vista diplomático, y en ese caso no puede estar por encima un comercio de 200 millones de dólares frente a los intereses nacionales de la soberanía y de la defensa de la integridad democrática de Colombia. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, por supuesto que todo el comercio nos preocupa. Cualquier exportación de $1 millón, de 500.000 de una empresa pequeña, por supuesto que la cuidamos, y la Cancillería ha venido trabajando todo el tiempo en fortalecer esa diplomacia económica, y por eso desde que llegué a la Cancillería, todos los embajadores les pedí asignen un funcionario suyo para que en aquellas ciudades donde no está ProColombia, ustedes tengan un funcionario que esté trabajando con el sector privado colombiano para apoyar el comercio. Tercero, hay que ser realistas. En este momento de guerra en Rusia, pues digamos que la venta de rosas propiamente dicha no tiene en este momento mayor mercado. Primero, porque la demanda en Rusia pues está afectada, y segundo, porque no tienen cómo negociar con ningún país del mundo. Ustedes saben que los bancos centrales también cerraron filas al lado de las sanciones económicas. Entonces hoy Rusia está aislado económicamente, y esa es la realidad de hecho. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como corresponde a un gobierno previsivo? Buscar también alternativas, y eso está haciendo ProColombia. Con la presidenta de ProColombia, con el presidente de la República, hemos hablado de que buscar urgentemente a dónde se colocan esos productos que hoy no va a comprar Rusia, no por culpa del gobierno de Colombia, sino porque las circunstancias de los embargos y las sanciones económicas le hacen imposible comprarle más a Colombia. Y hay que buscar entonces dónde vendemos la carne. Por ejemplo, tenemos muchos mercados que hoy están valorando enormemente la carne colombiana. Luego ahí se está haciendo la gestión, el embajador nuestro en Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todos esos países hay un gran apetito por la carne de Colombia. También obviamente hay que buscar cómo colocar esas rosas de Colombia, todos los productos de nuestras exportaciones, porque sabemos que esos recursos siempre son importantes para la generación de empleos en nuestro país. Sí. Por esa razón siempre priorizamos el apoyo a la gestión comercial. Señora vicepresidente, le saluda William Calderón. Volviendo al tema político, la pregunta que ronda con toda la actuación de Rusia, las investigaciones que se han publicado en los últimos días que dan cuenta de financiación a hechos ilegales en el país, a las protestas en Colombia. ¿Qué interés es el que tiene Rusia en Colombia? ¿Qué es lo que lo mueve para estar tan presente en la protesta social y en otros ámbitos en el país? No, yo realmente, William, buenos días también, y también felicitaciones por tanta cosa que ustedes están permanentemente haciendo, investigando con tanto rigor y con tanta profundidad y seriedad periodística, pero también insisto en que acá hay en este momento un manejo geopolítico del cual no podemos de ninguna manera nosotros descuidarnos ni pensar que es que Colombia es un país poco relevante. Al contrario, Colombia es un país supremamente relevante. Colombia es el más importante aliado que tiene Estados Unidos en nuestro hemisferio, es el más importante aliado que tiene la Unión Europea en nuestro hemisferio. Nosotros tenemos una relación histórica con esos dos, con Europa y con los Estados Unidos, que son sin duda dos ejes en materia de democracia, derechos humanos, de libertades económicas, que están en un contrabalance en este momento,
con la posición rusa, y por esa razón sabemos que nosotros también desde el punto de vista geopolítico, junto con otros latinoamericanos que tenemos también afinidad con la defensa de esos valores, pues obviamente somos importantes, y por supuesto por esa razón Rusia tratará de alguna manera de tener más presencia para debilitar la presencia y la injerencia y la fortaleza de la relación que tenemos con Estados Unidos. Pero eso en el caso de Colombia no va a pasar, porque este es un país que ha defendido firmemente la democracia, las libertades. Creo que no hay ningún valor más sagrado para todos los colombianos que la defensa de las libertades, y es un país que obviamente hoy por hoy tiene un peso distinto en todo el escenario internacional. Colombia es un país que pesa, Colombia es un país que es importante, Colombia es un país que se ha logrado también destacar durante todo este último tiempo por el fortalecimiento de sus instituciones, por lo que ha sido su economía durante estos últimos años. Anoche tuvimos una reunión con el presidente de un grupo muy importante de empresarios acá en Nueva York, donde el reconocimiento de todos fue contundente a lo que ha sido ese crecimiento de la economía, pero sobre todo la solidez económica de Colombia. Ahí el ministro José Manuel Restrepo también tuvo la oportunidad de hacer una intervención, y todos con una gran admiración, pero con un gran reconocimiento a la importancia de Colombia. Doctora. Entonces, un país con esas características, por supuesto que es una tacita de plata, esa es la joya de la corona, y esa joya de la corona la vamos a defender y la vamos a mantener en democracia, con libertades, con desarrollo económico, generando empleos, atrayendo inversión. En eso Doctora. es que creemos la gran mayoría de los colombianos, así haya unos pocos que quisieran destruir eso, pero yo creo que esa es la importancia que sin duda tiene Colombia para Rusia como para los demás actores de esta política geoglobal, que es tan difícil en este momento y tan compleja. Doctora Marta Lucía, ¿cómo interpreta usted que las palabras de ese embajador en Naciones Unidas se parezcan tanto a las palabras de los políticos de oposición al gobierno Duque en las tarimas en Colombia? Ese discurso parecía calcado de un discurso interno en una controversia local. Digamos, usando su expresión, nuestra tacita de plata tiene adentro unos ataques de la oposición al presidente Duque, y esa narrativa parecía calcada ayer. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo interpreta usted que un embajador en Colombia, de un país que tiene relaciones como Colombia, tome ese discurso y lo presente en ese escenario global? Pues yo creo, doctor Juan, que en ese escenario global, como mencioné ya antes, obviamente lo que tiene Rusia es un cuestionamiento y una descalificación de toda la comunidad internacional. Hay algunos que han estado en una posición más neutra, pero Rusia sabe perfectamente que la comunidad internacional en este momento descalifica esta actuación abusiva, violatoria de los derechos humanos en Ucrania. Entonces, pues ellos tratan de alguna manera también con esto de meditar, de disminuir la fortaleza y la importancia que tiene Colombia, que es precisamente el principal aliado del resto de esa comunidad internacional, el principal aliado en América Latina. Entonces, creo que por un lado eso, por otro lado, pues sin duda, seguramente habrá vasos comunicantes de algunos que hacen parte de la oposición y que estarán permanentemente dando pues una cantidad de información para que tenga un efecto negativo dentro de la comunidad internacional. Nosotros sabemos que hay gente que se reúne con los embajadores que están acreditados en Colombia para descalificar todo lo que es nuestro país, lo que hace el gobierno, la solidez de nuestras instituciones, para tender un manto de dudas sobre la independencia de los poderes públicos. Eso lo hacen, pero por fortuna muchas de esas labores que hacen no encuentran eco en la comunidad internacional, porque la mayor parte de los países que tienen relaciones diplomáticas con Colombia y de los embajadores, pues saben que esto es una afrenta que se hace contra el gobierno y las instituciones, precisamente con ese propósito político de querer mostrar una opción distinta. Y dentro de todo eso, pues yo creo que lo que le den al embajador ruso y la información que él también allá recibirá, pues todo eso es pescar en río revuelto para tratar realmente de meritar la solidez democrática, institucional, económica, la solidez de un pueblo, porque es que una afrenta de estas
no es al presidente Iván Duque, no es solamente al gobierno, es a todo el pueblo colombiano. Y yo sí creo Sí. que pues en una afrenta de esas el pueblo colombiano todo la rechaza, pero hay Doctora Marta hay unos Lucía, una pocos pregunta. que haciendo política lo que quieren es descalificar a su país. Doctora Marta Lucía, ¿Colombia piensa romper relaciones con Rusia? Juan Carlos, Luis Carlos, perdón, no es algo que estemos considerando. Si hubiera algún motivo para hacerlo, lo haríamos de inmediato, no por la declaración de ayer. Eso le quiero decir con claridad. La declaración de ayer la entendemos como una declaración en un escenario de la geopolítica global, en donde un embajador ha hecho unas afirmaciones que los demás embajadores contundentemente descalificaron y que el gobierno colombiano, en cabeza del propio presidente, con cifras a la mano, pudo desvirtuar. Por supuesto que sobre eso, pues, al embajador ruso en Colombia le expresaremos que estamos totalmente en desacuerdo, porque aquí, pues obviamente la fuente de información de su gobierno es el mismo. Entonces, pues le daremos nuevamente toda la información que se le dio en el almuerzo con todos los demás embajadores, porque algo no entendió o alguna cosa realmente no transmitió él a su gobierno. Y nos parece que sí es importante que los embajadores que están en Colombia realmente transmitan en buena fe a sus capitales y a sus gobiernos lo que es la información verdadera, lo que es la verdad verdadera, la verdad completa de Colombia, y no una información sesgada, parcializada y con un objetivo político de descalificar al gobierno y a las instituciones de Colombia. Eso al embajador ruso se lo diremos tan pronto esté yo allá la semana entrante, pero no es una razón para pensar en este momento una ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia. 6 de la mañana, 38 minutos. Señora Marta Lucía, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Bueno, señor Luis Carlos, un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias.